Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Winston Castillo y te agradezco por entrar y espero puedas compartir mis videos sobre pruebas de sistemas e ingeniería de software con todos aquellos que están en el mundo de las pruebas. Recuerda seguir todas mis redes que las dejo en la descripción del video y suscribirte completamente gratis a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo videos, que normalmente lo hago cada 2 semanas. También puedes inscribirte en mi curso Guía Básica para QA y Robot Framework en Udemy, del cual te dejo el link para que puedas inscribirte por solo $9.99 en la descripción de este video. El día de hoy te traigo mi primer top 10 con los errores informáticos más desafortunados de la historia. Para esta lista he tomado en cuenta aquellos errores que, ya sea por falta de pruebas de calidad o por malas interpretaciones de los requerimientos, causaron pérdidas millonarias y en algunos casos llegaron a ser inestimables. Antes de comenzar, me gustaría responder la pregunta que hice al comienzo de mi video anterior, explicándote un poco de dónde proviene la palabra bug o insecto en español. Vamos a ver la explicación. Como bien sabes, un bug es un error de software, un equívoco en un programa que puede inutilizar o enloquecer un ordenador y tener consecuencias muy lamentables. El nombre fue acuñado por la ilustre programadora Grace Murray Hooper, quien fue pionera en la computación. La Mark III, una de las máquinas que ella utilizaba, sufrió una falla generada por una polilla, que es una especie de insecto, la cual, si traducimos a inglés, es bug, pues el insecto se había hospedado en uno de sus circuitos. Entonces Grace tomó el bichito y lo pegó con cinta adhesiva en una cartelera, clasificándola como bug, y llamó a este bug la razón de la falla de la máquina, convirtiéndolo en la primera falla o error registrado de un equipo computador. Así que ya sabes de dónde viene la palabra. Dicho esto, comencemos con el top de hoy. Número 10. El gusano de Morris, 1988, y el costo fue de $100 millones. Si muchos pueden pensar que estas líneas de código nacieron desde el principio con el propósito de dañar sistemas, según lo que he investigado, no fue la intención inicial del programador, pero puede decirse que fue la primera vez que entró en la palestra el debate sobre las vulnerabilidades del software. Todo comenzó cuando su autor, Robert Morris, estudiante de posgrado de la Universidad de Cornell, decidiera, probablemente porque nunca se han conocido las motivaciones de Morris, jugar una broma práctica de alta tecnología a sus colegas, aprovechando los errores de vulnerabilidad. ¿Cuál era el propósito de este gusano? Investigar contraseñas de otras computadoras usando una rutina de búsqueda que cambiaba los nombres de usuarios conocidos. A pesar que no fue programado con la intención de causar algún daño, fue a causa de un error de software en su código que ocasionó efectos catastróficos para la época, creando fallos en cientos de computadoras en universidades, corporaciones y laboratorios de gobierno, incluyendo la NASA, y en todo el mundo antes que fuera rastreado y eliminado. Fue el 22 de enero de 1990 donde se declaró culpable de violar una ley hecha solo 2 años antes, la ley de fraude y abuso, y se le condenó a 3 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario y una multa de $10.000, convirtiéndose en el primer condenado por ataque con gusanos a gran escala en Internet. Los costos de limpiar el desastre se cifran en $100 millones. Morris es hoy profesor en el Massachusetts Institute of Technology. En la posición número 9 tenemos la muerte de las líneas de AT&T en 1990. Para 1990 las comunicaciones ya empezaban a jugar un rol muy importante en las compañías, y esas odiosas actualizaciones de las que tanto hoy en día nos quejamos empezaban a formar parte de la vida del software. Es entonces cuando AT&T decide correr una actualización a sus teléfonos, pero no contaban con que una línea de código estaba errada en la actualización. El error en solo una línea de código tumbó la red de AT&T durante varias horas. Un interruptor se reinició solo, pero el error significó que el segundo interruptor envió otro mensaje. Esencialmente se inició un efecto dominó con la red repitiendo su error. Finalmente, AT&T ideó una solución al reducir la carga de la red. Los interruptores luego se reiniciaron. El costo de este error no solo repercutió en la caída de la red de AT&T, sino crearon también una catástrofe financiera por todas las horas que permaneció la red telefónica sin servicios mientras se solucionaba el problema.
Número 8. La catástrofe del Hartford Coliseum, 1978, y el costo fue de $70 millones. Quizás uno de los errores más afortunados de esta lista, pues apenas unas horas antes miles de aficionados habían abandonado el lugar cuando el techo del Coliseo se derrumbó por el peso de la nieve. La causa fue debido a que el ingeniero de software hizo un cálculo incorrecto, asumiendo que los soportes de acero del techo solo debían aguantar la compresión de la propia estructura. Sin embargo, cuando uno de estos soportes se dobló debido al peso de la nieve, inició una reacción en cadena que hizo caer a las demás secciones del techo como si se tratara de piezas de dominó. Como dije anteriormente, la parte afortunada de este error es que nadie murió. En la posición número 7 tenemos el Mars Climate Orbiter, 1999, y el costo fue de $655 millones. En 1999, los ingenieros de la NASA perdieron el contacto con la Mars Climate Orbiter en su intento de orbitar en Marte. Después de un viaje de 286 días desde la Tierra, la nave encendió sus motores para ponerse en órbita alrededor de Marte. Los motores arrancaron, pero entró demasiado en la atmósfera del planeta, provocando que se estallase en la superficie, dejándonos sin las preciadas fotos de Marte. La causa es que en algunas partes del software se omitieron los requerimientos respecto a las unidades de medida y se terminaron calculando las distancias en una parte del programa en unidades inglesas, que son pulgadas, pies y libras, mientras que en otros se utilizó unidades métricas. Esta omisión de pruebas terminó costando $655 millones aproximadamente en pérdidas y muchos más millones de corazones rotos al no poder ver las imágenes del planeta rojo. En la posición 6 tenemos el error de cálculo de Intel en 1994. Este pequeño error costó $475 millones. Más allá de todo lo que económicamente un error puede producir en una compañía, nada como lo que puede generar en la reputación de tu marca. Eso fue lo que ocurrió con Intel en 1994, luego que un error en su promocionado chip fuera difundido por un profesor de matemáticas. Para producir el error solo debías dividir números en coma flotante que se encontraban en un rango determinado. El divisor de la unidad de coma flotante contaba con una tabla de división incorrecta, donde faltaban 5 entradas sobre 1000 y que provocaban estos errores en los redondeos. Por ejemplo, si dividías este número y este número, ibas a obtener este resultado en lugar de este. Un error del 0,006%. Aunque el error afectaba a pocos usuarios, se convirtió en una pesadilla en cuanto a sus relaciones públicas. Con unos 5 millones de chips en circulación, Intel ofreció reemplazar los Pentium de solo aquellos clientes que demostraran que necesitaban alta precisión en sus cálculos. Finalmente reemplazó los chips de todos los que lo solicitaron. La sustitución de chips costó a Intel $475 millones. Y ya estamos entrando en los 5 errores que considero más desastrosos de la industria del software. Veamos cuál ocupa la posición 5. La explosión del Ariane 5 en 1996, $500 millones. El primer cohete, Ariane 5, fruto del más ambicioso proyecto de la industria espacial europea, estalló sobre la costa de Guyana Francesa el 4 de junio de 1996. La comisión creada para investigar las causas del fracaso presentó sus conclusiones diciendo que el fallo procedió del software del sistema de control guiado, pues se utilizó el mismo sistema del Ariane 4 o Ariane 4, sin tomar en cuenta que el Ariane 5 es un aparato mucho más potente. El sistema de guiado intentó convertir la velocidad lateral de la nave de 64 a 16 bits, algo que los programadores llaman coma flotante de 64 bits, en entero de 16 bits. El número era demasiado alto y se produjo un error de desbordamiento. El programa enloqueció por exceso de información y transmitió informaciones erróneas al ordenador central, que a su vez dio la orden de corregir una desviación que no existía y colocó al cohete en una trayectoria imposible. Como resultado, el cohete se autodestruyó a 3.400 metros de altura. La primera consecuencia del desastre del 4 de junio fue un retraso de este programa espacial europeo. El segundo vuelo experimental de la serie Ariane 5
El número 502 quedó aplazado y las pérdidas se calcularon en alrededor de $500 millones, que a mi parecer se han convertido en los fuegos artificiales más caros de la historia. Número 4. La destrucción del Mariner 1, 1962, $150 millones. En 1962, la NASA intentaba enviar por primera vez una sonda no tripulada alrededor de otro planeta, siendo Venus el planeta elegido para que el Mariner 1 orbitara sobre él. Sin embargo, a pocos minutos del despegue, el cohete se desvió de la trayectoria del vuelo prevista. Desde el centro del control en Caño Canaveral se ordenó destruir la sonda a los 293 segundos del despegue, para erradicar la posibilidad existente de que el Mariner cayera sobre el Océano Atlántico. La causa fue una fórmula manuscrita omitiendo un guión que originó que la trayectoria se programara incorrectamente. Un pequeño error que terminó costando $150 millones. El error en los frenos de los Toyota, 2010, y el costo fue de $3 billones aproximadamente. Un error de software en el sistema de frenado de algunos modelos híbridos de la empresa japonesa Toyota provocaba un retraso en el sistema antibloqueo de frenos y en algunos casos activaba el sistema de emergencias, el cual apagaba el vehículo mientras lo estaban conduciendo, aumentando el riesgo de verse involucrados en accidentes. Es por ello que Toyota retiró más de 400.000 de sus vehículos híbridos en 2010. Se estima, entre sustituciones y demandas, el error le costó a Toyota $3 billones. Y ya casi estamos llegando a la posición 1, pero antes veamos en la posición 2 las migraciones por el año 2000, el famoso Y2K, que costó $296 billones. Se esperaba que el bug Y2K paralizase al mundo a la medianoche del 1 de enero de 2000. Ya que mucho software no había sido previsto para trabajar en el año 2000. Este era un problema de programación que predecía causar un pandemonium en la computadora. En la década de los 90, la mayoría de los programas informáticos enumeraban años de 4 dígitos en una versión abreviada. Entonces, en 1990 se leía 90, 1991 se escribía 91, etc. Al acortar los dígitos de 4 dígitos a 2 dígitos, los programadores ahorraron valiosa memoria, pero las computadoras no pudieron reconocer 2000 simplemente como 00, aumentando aún más el problema. El 2000 fue un año bisiesto. Ciertas aplicaciones de software no tuvieron en cuenta el día adicional. El mundo no se acabó, pero se estima que se gastaron $296.7 billones para mitigar los daños. El pánico del año 2000 fue extremadamente costoso. Además, todos los recursos del momento fueron redirigidos para solucionar este posible problema. Y en la primera posición de los errores más desastrosos tenemos las radiaciones mortales que se dieron en noviembre de 2000 por el National Cancer Institute en la ciudad de Panamá. El software de Multidata Systems International, una empresa de Estados Unidos, fue la primera en colocar en la palestra la importancia de los buenos procesos de calidad del software antes de ser vendidos para su uso. Desde 2003, la compañía tiene prohibido hacer, diseñar, manufacturar o distribuir cualquier tipo de software médico por un decreto introducido por la Corte del Distrito de Missouri. Todo esto debido a unos fallos de cálculo en las máquinas de radiación para pacientes bajo tratamientos de cáncer, en que no se calculaban las dosis correctas de radiación para los pacientes sometidos a radioterapia. Este error se producía según el orden en el que eran introducidos los datos, lo que generaba que en algunos casos se calculaban dosis adicionales en cada sesión. La cantidad de víctimas es variada según los reportes y van de 8 personas fallecidas, o en otros artículos que encontré en internet se reportan 28 personas. Los médicos involucrados en el uso de estas máquinas con los errores también enfrentaron cargos por homicidio en segundo grado en la ciudad de Panamá. Y bien, ¿qué te ha parecido este video? ¿Crees que debía haber contemplado algunos otros errores de software que hayas escuchado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subo videos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.